3, 1, al aire. Hola, muy buenas tardes. De nuevo, bienvenidos a El Pensamiento Vivo del día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema que creo que es importante para este momento donde nos estamos repensando de muchas maneras la educación. Tenemos un invitado al que ya vamos a hablar más adelante quién es, por qué está aquí, pero creo que este tema de hoy me tiene como emocionado. Hoy es creo que uno de los programas que más emocionado me tiene, y aparte de esto, me emociona también porque hoy no estoy en mi casa. Hoy no tengo la pared blanco de fondo y el foco que se va quedando sin luz al final del programa. Hoy estoy en un lugar que para mí es especial porque estoy en el centro de Medellín, desde la librería Entre Líneas, un espacio que ya abrió sus puertas. Las librerías en Medellín ya abrieron su servicio de nuevo a público y desde aquí estamos atendiendo y además también de alguna manera encontrándonos en un espacio donde nos podemos encontrar después de mucha soledad en casa para muchos de nosotros, y también la posibilidad también de recibir un libro desde cualquier parte de Colombia para las personas que lo requieran. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Hay un regalito de parte de Entre Líneas también el día de hoy para las personas que nos va a estar acompañando en este espacio el día de hoy. Y empiezo entonces por este viernes saludar a Leo, que está también desde casa. Leo, hola, ¿cómo estás? Hola, Tao. Hola, Tao. Hola, Alexa. ¿Cómo están? Qué bueno volvernos a encontrar el viernes. Ya 7º capítulo de Pensamiento Vivo. ¿Quién lo creyera que esto nos iba a dar para conversar tanto, invitar a tanta gente? Y bueno, Alexa, te voy a dar el privilegio a ti de presentar a nuestro invitado en nuestro nuevo capítulo de Pensamiento Vivo. Leito, muchas gracias. Buenas tardes, Tavo. Qué rico volverte a ver por aquí. A todos y a todas las personas que nos acompañan hoy, muchísimas gracias por llegar hasta este espacio cada 8 días y compartir con nosotros este segmento del Pluriverso Narrativo sobre pensamiento vivo. Hoy, como dice Leo, estamos re felices porque nos acompaña un amigo muy, muy, muy querido, un maestro que durante mucho tiempo leímos y que tuvimos la fortuna de conocer hace algunos años, y desde entonces estamos confabulando y haciendo cosas lindas. Quiero presentarles al maestro Oscar Jara. El maestro, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, ¿y tú? Encantadísimo de estar aquí, de verte nuevamente, de ver a Leo, bueno, conocer ahora a Gustavo y recordar cómo nos encontramos hace ya 2 años, por ahí, para poder pensar juntos también este tema de las experiencias vivas, la sistematización, la educación popular y lo que significa la autonomía también latinoamericana. Sí, estábamos recordando hoy que al maestro Oscar Jara lo conocimos, bueno, lo hemos leído durante muchísimo tiempo y nos ha inspirado muchísimas ideas muy bellas con la educación popular, con los procesos de alfabetización, pero con una cosa que ha sido muy importante para quienes amamos la pedagogía, y es la apuesta política de los procesos pedagógicos. Eso ha sido un legado muy, muy importante del profesor Oscar Jara, y bueno, y lo queremos recordar. Estábamos pensando que a Oscar lo conocimos, lo pudimos traer a la maestría gracias a Alejandra Boni, de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos tuvimos que ir hasta Valencia para poder traer al profe de Costa Rica. Y a Alejandra la conocimos por Leo. Es decir, que Leo es el culpable de todas nuestras buenas relaciones. De todos esos enredos que va a hacer. Sí, él es el culpable de los enredos en este centro de estudios. Entonces, aquí vamos conspirando de a poquitos, gracias a Leo también. Sí, él cada vez que se inventa una cosa termina enredándolo a uno con 20 o 30 personas lindas. Así que bueno, se dedica a la comunicación. Sí, así que bueno, este también es un espacio bonito para celebrar la amistad, para celebrar estas apuestas de esperanza y de construcción de una América Latina distinta desde los procesos educativos.
¿Quién no conoce al maestro Oscar Jara? ¿Quién enamorado de la educación, apasionado de la educación popular, que haya leído a Freire, se haya preocupado por la apuesta política de la educación, no se ha atravesado con sus textos de sistematización de experiencias, sus rutas amorosas para enseñarnos a recuperar los saberes desde las prácticas, desde las experiencias mismas de las organizaciones? Así, mi querido Oscar, que es también un momento de muchísima gratitud y reconocimiento por todo lo que tú has hecho. El propio Oscar Jara trabaja en Alforja, en el Centro de Educación y Publicaciones Alforja, y desde Alforja, desde el CEAL, desde, bueno, muchos espacios de América Latina, los grupos de trabajo de educación popular, las redes de educación popular, nuestros amigos y amigas educadores populares en Colombia, también en toda América Latina, nos ha ayudado a pensar este proyecto emancipador de la educación. De alguna manera, el legado de Paulo Freire, Oscar Jara ha tenido una lectura contemporánea, ha tenido una relectura también de las herramientas más didácticas para poder trabajar con distintas comunidades. Así que es un momento de muchísima alegría, Oscar, tenerte aquí. Hoy queremos que nos hables de tu libro, de esta aventura editorial en la que has estado tantos años, cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido esa aventura de recoger esta historia de la educación popular y cómo aparece ese relato enriquecido de la educación popular también como una alternativa para enamorar a aquellas y aquellos jóvenes maestros que hoy se encuentran con nosotros y que también llegan a las facultades de educación, a los espacios de los barrios, de las comunidades, a aprender del potencial de la educación popular como potencial emancipador. Así que tienes el micrófono abierto para que nos cuentes esa aventura tan maravillosa. Bueno, gracias Alexa, gracias otra vez Leo, Gustavo. Un abrazo para todas las personas que hoy se han podido conectar para poder compartir este momento que es de verdad muy especial. Yo tengo una emoción muy particular con la posibilidad de que el libro pueda salir en Colombia. Siempre, desde hace muchos años, desde la primera vez que estuve en Colombia, pues me impresionó la riqueza, la diversidad cultural, la cantidad de iniciativas, la creatividad que existe en el pueblo colombiano, todo el trabajo en los sectores, las organizaciones populares y también la fuerza que tienen los procesos de educación popular en Colombia y su diversidad. O sea, realmente es impresionante. Y creo que nos hemos alimentado mucho de eso y me alegro de haber podido estar allá. Además, bueno, Medellín ha sido siempre un lugar muy especial cada vez que he ido y la última vez con ustedes, pues fue una experiencia muy rica que también nos articuló a nivel personal en términos de nuestras aspiraciones, nuestros vínculos, la posibilidad de ir a Comuna 8, la posibilidad de estar con la gente de Ciudad Comuna, el recorrer un poco los barrios, el encuentro que tuvimos sobre sistematización, en fin, una experiencia muy, muy agradable, muy motivadora, con muchas imágenes que todavía, digamos, las tengo así vivas. Y por eso de las experiencias vivas y lo que estás hablando de lo amoroso, sí, nos lleva a esta idea, más que idea, al impulso central de Paulo Freire, de lo que él llama la amorosidad, ¿no? Es decir, esta disposición humilde a encontrarse, a descubrir, a tratar de aportar todo lo que uno puede, y creo que en este momento particular que estamos viviendo en el mundo, este eje vital de la amorosidad es fundamental. Es fundamental para poder construir realmente lazos de solidaridad que enfrenten las enormes desigualdades que la pandemia ha ido visibilizando y agravando, y creo que ese impulso amoroso es algo fundamental para orientar incluso las políticas, las concepciones. No es una cosa así como abstracta, idealista en el sentido de algo que está fuera de la realidad, sino al contrario, una dimensión vital. Entonces, bueno, decir que estoy muy, muy contento. Y efectivamente, cuando decías ahora lo de la aventura,
Este libro en realidad sí es producto de repente de muchas aventuras. Es una aspiración de largo tiempo porque, bueno, yo empecé desde muy joven en campo de educación popular, en los años 70. Era un bebé todavía, no tanto, pero ya estaba trabajando con grupos juveniles en el Perú, en un momento muy importante, además vinculado a las comunidades de base, al trabajo que teníamos en un grupo que se llamaba La Fija, que era la Federación de Instituciones Juveniles del Agustino, que es un barrio popular ahí en Lima. Y ahí empecé yo, siendo también parte de ese movimiento, a trabajar en procesos de educación popular, sin tal vez en ese momento todavía llamarlo. A partir de ahí surgió la posibilidad de un curso de alfabetización en la universidad. Yo estaba estudiando filosofía, trabajaba en el barrio y no sé por qué entré a llevar ese curso. Y ese curso de alfabetización seguía el método de un brasileño que estaba en Chile y que se llamaba Paulo Freire. Entonces, recogiendo esos materiales, había que hacer una práctica. Entonces me fui en el barrio donde yo estaba y en otro paralelo a ver con quién podía hacer esa práctica. Y hubo 5 señoras, que lamentablemente ahora no recuerdo sus nombres, con quienes yo empecé a aprender lo que era la alfabetización, el trabajo, por un lado, juvenil y el trabajo de alfabetización con esta organización de mujeres, fueron como mis primeras entradas a un mundo, que es el mundo de la escucha. El mundo de la escucha atenta de los procesos de educación popular, donde precisamente por el método de alfabetización de Freire había que recoger las palabras generadoras, el universo vocabular de la gente, y uno tenía que empezar a aprender más bien las palabras que la gente usaba para poder empezar a alfabetizar. O sea, en realidad no estábamos alfabetizando nosotros. Esa experiencia se da en un contexto muy interesante de lo que pasaba en Perú en ese tiempo, porque el año 68 viene este movimiento de militares reformistas que impulsan la reforma agraria, la nacionalización de las minas y que impulsan un gran proceso de alfabetización nacional, el proyecto dirigido por Velasco Alvarado. Pero esos años 60-70 coinciden en el Perú con la Unidad Popular en Chile, el triunfo de Allende. Y a partir de allí empieza a conocerse más que hay una propuesta, esa propuesta de alfabetización se aparecía como una propuesta más amplia, una propuesta de lo que se podría llamar una educación liberadora, una educación popular. Entonces yo recuerdo muy claramente que a fines de 1970, comienzo del 71, yo tuve la oportunidad de encontrarme con el libro de Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, con las venas abiertas de América Latina, y estaba precisamente en el grupo en que Gustavo Gutiérrez estaba compartiendo sus primeros escritos y su libro de Teología de la Liberación. Entonces yo siempre he pensado que ese momento fue un momento de fusión de esta primera mirada sobre América Latina de Galeano, la propuesta de Pedagogía Oprimido de Freire de Educación Popular y la Teología de la Liberación como un proceso de construcción comunitaria de nuevas realidades. Y entonces a partir de ahí continuó un camino que luego se amplió porque me fui de alfabetizador 3 años a la zona norte del Perú, y ese fue mi primer aprendizaje de qué era realmente educación popular. Porque además era un contexto en el cual hubo muchas tomas de tierras en ese momento porque se quería que la reforma agraria se aplicara. Entonces nosotros alfabetizando y la gente tomándose las tierras, empezamos a ver que había una unidad entre la organización, la movilización, la lucha y la educación, que no tenía ningún sentido hacer una educación aislada de eso, pero que además teníamos que aprender de la manera de vivir de la gente, de su lenguaje, de por qué estaban luchando, y ese fue, digamos, como el inicio de todo un periodo que lo traigo a colación ahora, porque creo que desde allí nace esa aspiración por saber, bueno, qué significa esto de la educación popular como un proceso histórico. Porque luego yo regreso a Lima a trabajar en un centro de educación popular que se llama Tarea y a estudiar sociología, y empiezan a llegar con el golpe de Pinochet muchas personas que estaban en Chile trabajando en educación popular, que habían conocido a Paulo Freire, y empiezan a traer temas, la investigación participativa un poco, el tema de
la alfabetización, el teatro del oprimido, etc. Y en ese contexto, en los años 70, es que en realidad yo me voy empezando a formar en el campo de la educación popular, pero empiezo a ver su dimensión histórica y su dimensión latinoamericana. Bueno, para no ser más largo, me fui un poco por la cosa más biográfica, pero es una aventura vital, digamos, que me marca en ese periodo tan intenso, sobre todo de la realidad sudamericana, ¿no? Entonces, muy marcado por eso, resulta que yo me caso con una costarricense, tengo la posibilidad de venir a Centroamérica, me vinculo con el proceso de Nicaragua, que estaba en el 76, 77, todavía muy inicial, y me meto en el Comité de Solidaridad con la Revolución Sandinista en Nicaragua. Lo que hace que en el año 79, cuando viene el triunfo, tenga la posibilidad de venir a Nicaragua, de venir a Centroamérica, supuestamente por 1 o 2 años, terminé quedándome en 40, a trabajar en la cruzada, a la campaña de alfabetización. Y ese fue realmente un momento muy privilegiado, especial, donde la historia latinoamericana estaba en plena ebullición y donde uno tenía la posibilidad de estar en ese momento donde cualquier cosa que uno imaginaba era posible hacer y pensar. Y entonces es el momento en que nace la Red Alforja, como un programa regional coordinado con personas que veníamos de varios países a Nicaragua y que empezamos a repensar lo que era hacer educación popular a partir de lo que aprendíamos en Nicaragua. Y luego lo que aprendíamos en Nicaragua lo empezamos a aplicar en nuestros países. Entonces vino gente de Honduras, de El Salvador, de México, de Panamá, nosotros de Costa Rica. Y se crea este programa regional como una apuesta centroamericana o mesoamericana de educación popular. A los pocos años hay un encuentro latinoamericano, internacional, perdón, de educación popular por la paz en Nicaragua y llega Paulo Freire. Entonces yo tengo el privilegio de poder estar en ese encuentro, de conocerlo y a partir de ahí tuve la posibilidad de encontrarlo después en varios momentos. Estaba también Orlando Falsborda, o sea, hay cosas loquísimas que han pasado en todo ese tiempo. Luego Moema Giesser, por ejemplo, que es una histórica compañera de la educación popular. Ahí había estado también Lola Sendales de Colombia, con Mario Perezón y Germán Mariño. Entonces, es un punto de confluencia maravilloso. Augusto Boal, con lo del teatro del oprimido. Es decir, son épocas, los 80, en donde los procesos de educación popular se expanden enormemente. Nicaragua es como un motor dinamizador y uno estaba como en medio de ese motor movido por todo esto. Era impresionante. Y entonces en la Red Alforja tratamos como de construir una reflexión crítica y ahí nace la idea de la sistematización de experiencias para nosotros. Ya existía por otro lado, pero nosotros empezamos a crear eso. Y bueno, no voy a ser más largos con la historia, pero es que creo que es muy importante porque vitalmente fue un proceso en el que cuando ya se construye en el año 82, 83 el CEAL, como Consejo de Educación de Adultos de América Latina, yo tengo la posibilidad de participar en espacios y en eventos latinoamericanos, varios de ellos con presencia de Paulo Freire, con presencia de Orlando Falsborda, de João Francisco de Sousa, bueno, un montón de gente, de maestros, maestras, con una experiencia riquísima, y aparece la dimensión latinoamericana con una fuerza enorme. Entonces, bueno, viene todo este periodo, después ya en los años 90, los movimientos de educación popular se enfrentan también a una crisis ideológica, la necesidad de replantear el debate a partir de la caída del campo socialista, empiezan a cuestionarse los paradigmas tradicionales con los que trabajamos y aparece el movimiento zapatista. Y el movimiento zapatista nos da la posibilidad también de repensar la cultura política de otra manera y empezamos en Centroamérica y en México a nutrirnos también de esa nueva dinámica. Entonces, si te das cuenta, los procesos de educación popular van siempre como acompañados de este dinamismo. Y después, bueno, también tuve la suerte, no sé, yo que he tenido demasiada suerte en esta vida, privilegio de estar en el primer Foro Social Mundial y entonces descubrir la dimensión de la alta globalización, la importancia de la metodología, la importancia de la educación popular, de la educación liberadora, ya en el ámbito más mundial. Entonces, con todo esto como vivencia,
a la hora que empecé a estudiar mi doctorado, en el doctorado latinoamericano de educación de la Universidad de Costa Rica, yo tenía como la idea de que quería tener como una mirada panorámica de todo este proceso. Y claro, ustedes que están ahí en un aula y otra gente que está haciendo sus tesis en la universidad habrán recibido igual que yo los consejos de no te metas en tanto, es demasiado largo, te implica demasiado tiempo, concéntrate en algunos ejes. Y yo con la necesidad de que no, aquí hay algo que yo quiero, yo necesito, y bueno, no me importa si me toma el tiempo que me tome. Bueno, al final hice el doctorado, después puedo contar alguna otra cosa específicamente ya sobre la parte más como conceptual, y coloqué como parte central de mi tesis esta lectura histórica de la educación popular, de la cual yo de alguna manera he tenido el privilegio de vivir en este tiempo. El asunto es que, en síntesis de toda esta aventura, fue, creo que para mí, descubrir que, primero, cuando hablamos de educación popular, estamos hablando de experiencias vivas. Estamos hablando de procesos vitales que tienen que ver con procesos históricos, con movimientos sociales, con aspiraciones emancipadoras que atraviesan nuestra región. Y no podemos entender la educación popular si no hacemos una lectura de la historia, de la relación entre esos procesos de educación popular y los procesos históricos sociales de donde han surgido y a los que buscan responder. O sea, ahí está el núcleo central para entender la educación popular como proceso histórico social. Pero también aparece que es una concepción educativa, que tiene una propuesta metodológica, que tiene una propuesta epistemológica, que tiene una propuesta político-pedagógica. Entonces, en síntesis, la aventura es una aventura doble. La aventura de identificar los procesos de educación popular en su raíz y en su dinamismo histórico, y también en sus fundamentos teóricos, conceptuales, epistemológicos que la sustentan, pero siempre como construcción, es decir, no como algo que ya está hecho, o que un día Paulo Freire dijo no sé qué y ahí se acabó, sino que todos los educadores y educadoras populares estamos construyéndola y estamos también recreando sus fundamentos, sus conceptualizaciones, sus marcos de interpretación, sus maneras de realizar. Y yo, por ejemplo, en Colombia, en Medellín, cuando estuve con usted al pasar, descubrí formas de educación y de comunicación popular, sobre todo de la gente joven, trabajos culturales con una enorme creatividad, estas experiencias vivas que a mí me hacen pensar que esta educación popular está viva y continúa reproduciéndose, generándose, recreándose y reinventándose. Entonces, Alexa, qué lindo ser parte de esta aventura que va más allá de uno y una misma, ¿no? Pero que a la vez nos desafía y que tenemos la responsabilidad también de poder dar una cuenta honesta y rigurosa de lo que aprendemos de eso, ¿no? Entonces, poco por ahí es el sentido de esta aventura que termina expresándose en el libro. De tremenda aventura. Mi querido Oscar, de estos programas que hemos hecho cada 8 días siempre decimos hay que hacer otro, hay que hacer otro, hay que hacer otro. Contigo tendremos que hacer por ahí 20 para poder hablar de todas las cosas que te quisiéramos preguntar. Pero hay algo que a mí me viene rondando en la cabeza con tus libros, y es, bueno, con tus libros y tu tradición de enseñarnos a sistematizar como una forma de recuperar los saberes de las comunidades y situarlos en un lugar importante, en un lugar que permita construir repertorios de acción cotidiana. Pero desde hace algunos años se ha venido hablando mucho de los enfoques desde abajo, ¿sí? La educación desde abajo, los derechos humanos desde abajo, la seguridad humana desde abajo, la construcción de paz desde abajo. ¿Dónde se acerca y dónde se distancia ese enfoque desde abajo del enfoque popular que tiene la educación popular? Es decir, ¿significan lo mismo? ¿Qué distancias epistemológicas, teóricas, políticas hay en pensar la educación popular como una construcción desde abajo
o realmente hay distancias, divergencias entre esos enfoques? Bueno, muy interesante tu pregunta. En realidad yo la podría ver desde dos aspectos. O sea, cuando hablamos de algo desde abajo, estamos hablando precisamente desde las características, las necesidades, las vivencias de las clases subalternas, de las clases oprimidas, de los sectores vulnerables, de lo que podríamos llamar el pueblo social que dice Elio Gallardo, ¿no? O sea, todos aquellos sectores que sufren algún nivel de asimetría constituyen lo popular social, el pueblo social, quien sufre algún nivel de explotación, de opresión, de discriminación, de marginación, de exclusión, todos esos sectores que están abajo en ese sentido, en esta estructura vertical y jerárquica de nuestras sociedades, tienen necesidades, tienen aspiraciones, tienen vivencias y por lo tanto construir algo desde abajo supone que que tomamos en cuenta la realidad, las necesidades y las potencialidades de estos sectores. O sea, porque por más oprimida que sea una persona, por más discriminada que sea, por más invisibilizada que sea, tiene características, tiene potencialidades, tiene una riqueza enorme que solamente cuando uno está metido en el campo popular descubre precisamente la maravilla de la solidaridad, la maravilla de la sensibilidad, las miradas que tiene la gente sobre eso. Por ejemplo, cuando yo era alfabetizador, me apasionaba y gracias a que empecé a utilizar el método de Freire de recoger el universo vocabular, me apasionaba aprender las maneras como la gente hablaba y mencionaba las cosas, lo poético que eran las expresiones de los campesinos y campesinas con los que trabajábamos, y también las matrices de comprensión que tenían sobre las cosas, ¿no? Voy a contarte una anécdota que me viene a la mente en este momento. Yo en ese tiempo estaba haciendo audiovisuales con diapositivas. Entonces, los usaba para algunos de los programas de alfabetización y también para ciclos de capacitación campesina. Era una zona de producción de algodón. Entonces yo andaba con mi cámara porque era en ese tiempo así como muy fanático del tema de la fotografía, tomaba los slides y luego los utilizaba en forma de diaporama. Entonces me fui y iba recorriendo las distintas etapas de la producción del algodón. Y un día, metido dentro de un trillo donde estaba un campesino recogiendo el algodón, tomé una foto que para mí era maravillosa, que era tomada desde el hombro, aparecía el brazo moreno, fuerte, musculoso, nervioso del compañero que estaba arrancando la mota blanca del algodón sobre un panorama difuso verde. A mí me pareció maravilloso. Entonces yo dije, bueno, esta es la foto para poder discutir la relación entre el ser humano y la naturaleza, la transformación del mundo, etcétera, etcétera. Además que los colores eran bellísimos. El día, al poco tiempo, cuando ya tenía revelado, la proyecté. Y entonces la planteo al grupo y el grupo empieza a reírse. Y yo, que quería generar una reflexión súper profunda, digo, ¿de qué se ríen? Y entonces, mira esa manito. Porque claro, con el enfoque tomado desde atrás, el brazo era enorme, pero la mano aparecía como una mano pequeña de cogiendo, con lo que no... Cuento esta anécdota porque que me viene en este momento a la mente porque me parece que precisamente eso muestra la importancia de tomar en cuenta los enfoques, las miradas, los puntos de vista, las percepciones que las personas con las que trabajamos tienen. Y si no aprendemos y no trabajamos desde ahí, es muy difícil de construir algo distinto, primero. Pero hay otra noción de lo de desde abajo, que es lo que Elio Gallardo llamaría lo popular político, no solo lo popular social, sino, él dice, si lo popular social son aquellos sectores que sufren asimetrías, lo popular político son todas aquellas fuerzas, sectores, instancias y personas que luchan por cancelar esas asimetrías, por transformarlas, por construir entonces justicia, equidad, respeto a los derechos, respeto a la diversidad. Por lo tanto, la educación popular, de alguna manera, tiene esos dos elementos de lo popular social, porque se trabaja desde esas realidades, pero no se restringe a eso, sino que los procesos de educación popular buscan transformar la realidad y que esos sectores sean protagonistas de ese proceso de transformación. Y ahí es donde viene el gran desafío, digamos, de la construcción desde abajo, desde la vida,
de procesos de reflexión para la transformación. Pero tenemos que recogerlo desde la vida, tenemos que aprender de las experiencias. Y por eso la sistematización de experiencias es decisiva para que de toda la riqueza de lo que ocurre en nuestras prácticas podamos hacer una reflexión conceptual y teórica que no se quede en lo conceptual, sino que sirva para tener una propuesta de transformación. Ahí no es que se cierra, digamos, sino ahí se da una espiral de vínculo entre la práctica y la teoría, la acción y la reflexión. Y por eso también en este famoso libro, pues yo creo que es un testimonio de cómo las prácticas de educación popular son las que sirven para generar una reflexión teórica sobre la educación popular, que el libro busca no solamente eso, no busca solo presentar un trayecto histórico, sino busca interpretar qué está detrás de ese trayecto histórico. Entonces, por ahí van un poco estos desafíos entre lo desde abajo y lo popular, por lo menos a como yo lo comprendo. No sé qué piensas, y va por ahí. Sí, creo que hay mucha relación con ese concepto de Elio Gallardo, y bueno, nos dejas ahí varias cosas para pensar. Oscar, tú que has recorrido toda esta América Latina, que conoces tantas y tantos educadores populares, si uno hiciera una cartografía de esa historia de la educación popular en América Latina y el Caribe, ¿cuáles serían como los signos distintivos de las luchas de la educación popular en las regiones? Bueno, nos tomaría mucho tiempo hablar de cada país, pero si uno pudiera decir, en Brasil, la educación popular tiene una lucha distintiva que ha sido la formación para la recuperación de la tierra. ¿Podría uno ser tan atrevido a hablar de esas características particulares? Yo creo que es posible identificar muchas características muy vinculadas a los espacios y a los contextos distintos que tenemos en nuestra América Latina, pero enormes. Creo que no podría reducirlas por país, porque, por ejemplo, bueno, hablas de Brasil, que es un continente, pero yo puedo pensar lo que es la dinámica en el nordeste, en la Amazonía, que es muy distinta a las luchas, por ejemplo, del movimiento sin tierra en el sur, o lo que es la lucha del movimiento obrero en Sao Paulo, ¿verdad? Entonces, si miramos procesos de educación popular como procesos de formación para la transformación vinculado a la dinámica de sujetos populares, vamos a encontrar muchas características que están precisamente, creo que su riqueza está en que están vinculadas a realidades muy concretas y específicas. Entonces te mencioné ahora, bueno, por decirte esto, el movimiento sin tierra. El movimiento sin tierra tiene una práctica pedagógica, una propuesta pedagógica, política, que tiene que ver con su concepción de que el movimiento es educativo. O sea, lo que hace educación es ser movimiento. Y eso lo han ido ellos tematizando y produciendo a partir de su práctica. En el año, ¿qué fue? 89, me parece, o 90, por ahí tuve la posibilidad de estar en Río Grande do Sul en un campamento del Movimiento Sin Tierra. Y una de las cosas que me asombró de ese campamento, que se había tomado hacía poco tiempo, estaba con sus carpas de plástico, etcétera, que empecé a conversar con las compañeras y compañeros ahí, medio en portuñol, a tratar de entender un poco qué decían. Y resulta que me empiezan a contar toda la matriz interpretativa que tenían de su toma de tierra. Cómo es que las etapas que habían hecho, o sea, lo tenían totalmente sistematizado, todo el proceso previo de organización que les llevó al momento de la toma de tierra, y luego cómo después de ocuparla iban a empezar a hacer dos cosas: producir y hacer una actividad de educación, crear una escuela. O sea, el Movimiento Sin Tierra toma la tierra y plantea una propuesta productiva y a la vez plantea una propuesta educacional. Pone una escuela para niños y niñas, genera un espacio de formación para todas las personas jóvenes y adultas del movimiento, es decir, como parte de su concepción de lo que es tomar la tierra, o sea, es sembrar también una nueva capacidad de interpretación. Entonces, hay una riqueza enorme. Hay una autora que se llama Rosely Caldat, que entre varias otras personas, pero ella en particular ha recogido mucho esto de lo que es la pedagogía del Movimiento Sin Tierra. Elsa Falkenbach, por ejemplo, trabajó una sistematización súper interesante de la Central Única de Trabajadores de Brasil. Es decir, todo el proceso de lucha obrera, el proceso de articulación de los obreros metalúrgicos en lo que llama la ABC de
Sao Paulo, estos municipios que están alrededor de esta enorme capital que es Sao Paulo, ha logrado identificar lo que son las dinámicas de interpretación que caracterizan al movimiento obrero para presentar una propuesta que les lleva a la formación de la Central Única. En un país como Brasil, que además el primer congreso de la Central Única fue en un estadio, para variar, o sea, tenían que... Para mantener la dimensión. Estuvo dura, ¿verdad? Entonces hay procesos de educación popular que acompañar, y aquí estamos tocando simplemente dos cositas de Brasil, pero podemos irnos a Bolivia. O sea, podemos pensar en Bolivia como los temas de identidad cultural, aymara y quechua, esta pluriculturalidad tan fuerte que existe en Bolivia entre los sectores que están, digamos, en la zona de Santa Cruz, pero también las poblaciones negras que están en la periferia de La Paz, la gente que vino y que migró al Alto de La Paz, esa mezcla entre lo aymara y las diferencias con relación al mundo quechua, que tienen raigambre muy profundas, donde aparece con mucha claridad todo el tema de esta ética, de este paradigma del buen vivir. Ahí tú miras procesos de educación popular sumamente ricos que están marcados por la identidad cultural de los pueblos originarios. Cuando en los años 40, Elizardo Pérez y Alfredo Siñani organizan la escuela Ayuhuarizata como una escuela indígena en Bolivia, ellos abren ahí una pista que lamentablemente duró poco tiempo, duró unos 8 o 9 años, pero que, y bueno, está recogida también allí en el libro como una de las pistas, que nos da pauta para trabajar con sectores y poblaciones indígenas en muchas otras partes de América Latina. Nos vamos a las villas de las grandes ciudades en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, y podemos ver todo ese proceso de organización villera con su música, así como vemos las cumbias que hay en Colombia, ver las cumbias villeras en Argentina es impresionante, la fuerza cultural que tiene como expresión juvenil y que es una fuerza de resistencia. Hay un grupo que se llama La Garganta Poderosa que es una escuela, es una universidad popular en esas villas, ¿no? Y así podríamos recorrer los distintos procesos a nivel, no sé, en Perú puedes ver todo lo que ha significado el movimiento de Fe y Alegría, como una propuesta de una escuela popular vinculada al Ministerio de Educación, pero que crea una propuesta educativa también alternativa. Bueno, nos vamos a Nicaragua y vemos cómo en los años 80 esta idea de que educación popular debía ser toda la educación, no la educación no formal, no solo la educación de personas jóvenes y adultas, no la educación en el campo rural, sino que toda la educación. En 1985, Fernando Cardenal tiene una exposición en un evento importante que tuvimos también la oportunidad de estar allí, donde plantea ante todo el ministerio que la propuesta de la revolución es que la revolución es un hecho educativo y que toda la educación en Nicaragua debía ser una educación popular. Lamentablemente, y aprovecho el punto para ver que estos no son procesos que ya se hacen de una vez para siempre. El retroceso de ese proceso revolucionario, el control, la apropiación de las organizaciones, en este caso por una cúpula que creo que ha ido desmontando los esfuerzos y el enorme sacrificio que el pueblo nicaragüense ha hecho y que actualmente está en el gobierno, además totalmente irresponsable con relación a la situación de la pandemia, nos muestra que los procesos históricos de cambio son procesos difíciles, son largos y que hay que sostenerlos. Ese es otro punto que abordo un poco en el libro, ¿no? Que ahorita estoy tocando con estos casos, pero es la relación entre educación y cambio social. Creo que es un punto muy importante porque, por ejemplo, en el discurso dominante siempre se nos dice, es que estamos en una época de cambio, entonces tenemos que hacer que la educación se adapte a esa época de cambio. Entonces, bueno, como ahora es la época de la virtualidad, es la época de la sociedad del conocimiento, qué sé yo, tenemos que adaptarnos a eso. Es la lógica del mercado, de la globalización, hay que hacer una educación que sirva para eso. Entonces, se está pensando que esos cambios, que son los cambios dominantes, que son los cambios hegemónicos, que son los cambios que tienen una propuesta capitalista, neoliberal, neocolonialista, son los cambios a los que tenemos que adaptarnos y más bien tendríamos que darle la vuelta
como dicen en Nicaragua, la vuelta de calcetín a la frase y pensar más bien cuáles son los cambios que queremos hacer. ¿Para qué tipo de cambios? ¿Es para ese cambio que adaptamos la educación o es precisamente para que nuestra educación contribuya a otro tipo de cambio social? Bueno, ahí exploro un poco todo este tema, como en América Latina tenemos siempre el drama de que tenemos horizontes de cambio, tenemos estrategias de cambio, pero a veces pensamos que se resuelven o rápido o de una sola forma. Y son procesos mucho más complejos que tienen que ver con involucrarnos culturalmente, o más que involucrarnos, que procesos que involucren la dinámica y la fuerza cultural de nuestros pueblos, precisamente como la propuesta alternativa. Entonces, yo creo que ahí el gran desafío que tenemos es construir el protagonismo para el cambio social que queremos. Igual ahorita con lo de la pandemia, fíjate que el discurso es, bueno, ¿y qué va a pasar el día después? No, tenemos que preguntarnos, ¿qué queremos que pase? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora para enfrentar esta situación de emergencia que nos permita tener condiciones y capacidades para que las desigualdades y los problemas que teníamos en octubre, noviembre, sean superados en el futuro y no regresar como que ese fuera la normalidad a la cual tendríamos que volver? Entonces, ¿qué cambio queremos? ¿A qué cambio le apostamos? ¿Qué condiciones podemos lograr? Y ahí tenemos que ser muy freirianos, otra vez. Es decir, cuando Pablo Freire... Ay, se nos desconectó el profe. ¿Ya? ¿Volví? Ay, sí. Volví. Es una llamada que me está entrando que no sé por qué, pero bueno. En esta era de las comunicaciones. Pablo Freire decía que vivimos ante situaciones límites y hay que problematizar esas situaciones límites para crear un inédito viable. Es decir, que tal vez no podemos transformarla radicalmente ahora, pero podemos crear las condiciones viables que sean inéditas ahora, que nos permitan luego hacer las transformaciones que ahora no podemos hacer. Y hay una cosa muy interesante porque a veces se lee esto como una visión gradualista de Pablo Freire. Vamos a empezar con cositas chiquitas para que después ahí se articulen y lleguen a lo grande, etc. No, hay algo mucho más profundo en este planteamiento, que es que tenemos que crear condiciones y disposiciones muy radicales en este momento que sean el punto de partida de lo que para más adelante necesitamos hacer. Entonces hay que tener estrategia y por eso educación popular tiene que ser estratégica. La metodología de la educación popular es el planteamiento de una propuesta estratégica, ética, política y pedagógica. Entonces, en esa lectura histórica latinoamericana podemos identificar cómo se han llevado estos procesos, cuáles han funcionado, entre comillas, bien o han ido dando resultados positivos, cuáles no han funcionado bien, dónde están nuestros límites, dónde están nuestras posibilidades. Entonces, esa relación educación y cambio social, esa relación entre ética, política y pedagogía, yo trato de explorarla en el texto como una propuesta de comprensión, de interpretación, que nos permita no solamente tomar en cuenta las experiencias ya hechas, sino que ojalá nos ayuden como a pensar qué otras cosas podríamos hacer. Este tiempo, Alexa, de inédito, este tiempo histórico inédito que estamos viviendo, es un desafío a que podamos construir inéditas salidas e inéditas alternativas. Y es un desafío que tenemos que luchar incluso contra esa tendencia conservadora de que queremos ver, ya, salgamos de esta situación que nos tiene empantanado. Y bueno, ¿y qué significa eso? Volver más o menos a lo que estábamos haciendo para estar tranquilos. Y yo creo que no. Es un momento de intranquilidad, de crear lo nuevo, de aprovechar qué ha pasado en estos días, cómo esto lo podemos potenciar, qué cosas ya no deberíamos seguir repitiendo de lo que hacíamos. O sea, es un desafío a la innovación, a la creatividad, a la aventura, y no es fácil. O sea, se dice muy gloriosamente, hablamos del cambio social como si fuera una cosa así, qué lindo el cambio, pero es duro, es complejo, tiene su proceso, hay resistencias al cambio. Nosotros y nosotras mismas tenemos muchas veces resistencias a los propios cambios que de repente quisiéramos que existan. Entonces, pensar precisamente en lo que significan esos procesos, y por eso tenemos que acuerparnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que criticarnos, tenemos que incentivarnos, inspirarnos con nuestras experiencias y nuestras reflexiones. Y un poco, bueno, este texto pretende de alguna manera
presentar ese panorama y una propuesta crítica de interpretación que permita, digamos, que nos ayude a seguir avanzando. No es para nada un texto cerrado, sino una invitación a seguir profundizando. Mi querido Oscar, qué rica esta conversación. Se me ocurren 20.000 cosas que pudiéramos hacer, pero bueno, con Leo hemos dicho que de cada uno de estos encuentros, con Tao, siempre nos salen 20.000 cosas que pensar. Yo quisiera aprovechar este espacio para recoger las preguntas, las intervenciones de la gente que nos está acompañando, Leito, Tao, para que este privilegio no sea solamente mío. Sí, claro que sí. Bueno, saludamos a la gente que en este momento se sigue conectando a esta conversación. Estamos hoy en un diálogo con el profe Oscar Jara sobre su nuevo libro, bueno, nuevo en Colombia, la historia de la educación popular en América Latina. Por aquí se ha conectado gente de Chile, de Perú, de Bolivia, Ecuador, muchos amigos y amigas de Medellín, de Ibagué, y bueno, la mayoría de la gente, profe, muchos saludos de agradecimiento, muchos comentarios que hablan del valor que tiene tu trabajo como referente de la educación popular en América Latina. Voy a recoger por aquí algunas preguntas que nos han estado haciendo en el chat, como para que podamos conversar también con quienes nos están acompañando. Por aquí la compañera Nina Molano nos está preguntando, te pregunta, profe, ¿cuáles han sido tus formas para darle lugar y sobreponerte emocionalmente ante la diversidad y dureza de los procesos que acompañas? Una pregunta muy interesante. Voy a buscar otra. Por ahí tenemos una de Fabio Garrido también al final de los comentarios. Sí. Leo, que está interesante también, y es qué incidencia tendrían en la educación popular las prácticas digitales, ¿cierto? Cuyos cambios generacionales están también en tensión con una fuerte diversidad cultural, incluso en un mismo país. Eso está bien interesante también para revisar. Sí. Por aquí hay otra pregunta que está relacionada. Dice Adriana Riola, me encanta esta consideración de la cultura, los saberes, usos, arte de la comunidad como fundamento, que tiene igual valía que el conocimiento científico. Y la pregunta aquí es, ¿cómo enmarca la animación sociocultural en relación a la educación popular? Ok. Entonces, profe, si quiere retomamos el diálogo aquí con estas preguntas de la gente. Bueno, entonces voy a tratar de ser breve para dar más espacio también a intervenciones o a comentarios y críticas, digamos, que puedan salir. Sobre lo de Nina Molano, bueno, tal vez has percibido que efectivamente en estos trabajos de educación popular uno se involucra totalmente como persona, y por lo tanto son procesos en los cuales metemos toda nuestra pasión. Y claro, entonces por un lado, cuando esos procesos van caminando en una perspectiva transformadora, esto te anima y te da pistas y te da fuerzas, y a veces acumula una energía enorme para hacer cosas que después no se explica cómo las hizo. Pero también hay momentos de frustración, hay momentos donde las cosas no han salido como se quisieran, y efectivamente uno también encuentra trabas y problemas. Yo diría que primero, pues hay que vivirlos así, y precisamente hay que tratar como de encontrar, primero tampoco irse como en resbalada cuando algo sale así súper bien y pensar que ya todo salió súper, ni tampoco hundirse cuando las cosas no funcionan. Pero me parece que es clave en ese sentido de involucrarnos totalmente, el involucrar colectivamente, trabajar en equipo, porque precisamente nuestra emocionalidad nos permite también tomar una cierta distancia a partir del diálogo, en que podemos identificar otras maneras de ver y de percibir los propios momentos, o incluso de sentirnos acompañadas o acompañados
por otras personas que estamos viviendo la misma situación. De esa manera, son desafíos que uno nunca, digamos, se encierra solamente, aunque uno de repente haya tenido la culpa y haya sido responsable de que alguna cosa no haya salido como se quisiera. Bueno, efectivamente, el trabajo en equipo es lo que nos puede permitir encontrar pistas para adelante. Eso es uno. Y lo otro, creo que tenemos que tener siempre una conciencia histórica de mediano y largo plazo. O sea, no engañarnos con triunfos o cosas, éxitos momentáneos como que fueran absolutos, sino saber que están con sus propias contradicciones también y pensar entonces qué se acumula para siguientes etapas. Y al igual, cuando hay cosas que no caminan bien, pues entonces saber que eso es parte de un momento y que esos tiempos que han cambiado tienen también que cambiar. Y se me ocurre ahora decirte un ejemplo más global. A mí me parece muy curioso las paradojas que ocurren en nuestra América Latina. Hemos tenido momentos terribles como el golpe en Brasil, el golpe en Chile de Pinochet, las dictaduras en Argentina, en Uruguay. Pero si no hubiera habido el golpe en Brasil, Paulo Freire no hubiera tenido que salir a Chile y de repente no hubiera podido escribir Trabajé oprimido. Si no hubiera venido Pinochet, la cantidad, y las dictaduras en Argentina y Uruguay, la cantidad de educadores y educadoras populares de América del Sur, del Cono Sur, no hubieran pasado a nuestros demás países para compartirnos su experiencia, sus sueños, sus ideas. Entonces hay como una contracara de los distintos momentos que nunca son absolutos en un solo sentido. Siempre hay una trama de interrelaciones entre distintos aspectos complejos que de repente, aunque lo que predomine sea un elemento muy, entre comillas, negativo del momento, hay elementos en la capacidad de resistencia. Por ejemplo, en Argentina surge una experiencia tan hermosa educativa como la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo, que surge precisamente a partir de cómo las compañeras, buscando a sus hijos y a sus hijas, pudieron educarse en derechos humanos, en organización, en participación, y llegaron a crear la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo. Es decir, siempre hay una contracara, lo que dice un poco Galeano también, que dice que todo tiene, la escuela del mundo al revés, todo tiene una contracara y tenemos que tener la capacidad para hacerlo. Y cuando lo hacemos colectivamente y miramos históricamente, pues de repente ahí encontramos pistas. Con relación a lo de lo digital, yo, a ver, estoy tratando de reflexionar un poquito a partir de cómo hemos ido entrando en estos 2 últimos meses o 3 últimos meses a esta discusión, donde por un lado apareciera, sobre todo por parte de las grandes empresas informáticas, de que esta es como la educación moderna, la educación del siglo XXI, la educación digital, y por lo tanto la virtualidad terminaría casi sustituyendo a la escuela tradicional. O sea, al encuentro presencial, no a la escuela tradicional. La escuela tradicional sí hay que sustituir, pero el tema es que la virtualidad no se confunde, no debe confundirse con el uso de un instrumento, como en este caso las conferencias virtuales. Porque yo podría ser totalmente tradicional y en vez de tener aquí una pizarra ante un grupo de alumnos, hablar ante la pantalla como si fuera mi pizarra y en una línea totalmente unidireccional, con contenidos ya preestablecidos, sin diálogo, sin preguntas, sin ejercicios de trabajo que se puedan hacer a nivel colectivo, sino a través de la transmisión de ideas que yo emito como emisor para personas que pasivamente las asumen como receptor. Es decir, una educación bancaria que utiliza los más modernos medios digitales. Y yo creo que precisamente, y me parecía interesante cuando Leo me comentaba un poco sobre las propuestas que se están haciendo allí con el intercambio de experiencias vivas y estos programas que ustedes están estableciendo, cómo tenemos que hacerlo siempre dialógicos, tenemos que partir de preguntas que las personas tengan, de aportes que las personas tengan, cómo recogemos lo que ocurre en una sesión para que nos sirva para profundizar más adelante. Incluso si yo voy a dar una clase, por ejemplo, yo estoy dando clases ahora en una universidad, estoy tratando de que se generen diálogos incluso entre los propios alumnos y alumnas a partir de ejercicios que vamos desarrollando y luego ellos y ellas las presentan de tal manera que no se convierte en una prolongación de una mera transmisión. Y ahí creo aplicar simplemente esta idea que Paulo Freire tiene en Pedagogía de la Autonomía, cuando él dice, enseñar no es transferir conocimientos, sino generar las condiciones para su producción, para su construcción.
Y esta frase me parece que es crucial y no le hemos sacado toda la punta que tiene. O sea, no es transferir conocimiento. Yo puedo transmitir informaciones, pero lo que yo transmita solo va a convertirse en aprendizaje si las personas que reciben esa información la relacionan con otras informaciones, la analizan críticamente, la pueden asociar con otros aspectos y luego la convierten en su propio conocimiento. Entonces, la idea no es transmitir mensajes, ideas que pueden ser súper brillantes, sino poder generar posibilidades, preguntas, inquietudes que hagan que podamos desarrollar condiciones y también disposiciones de aprendizaje. Y bueno, no agarré el nombre de la compañía que plantea sobre la cultura y el arte. Bueno, gracias. Me parece que es importantísimo eso que resaltas. Yo creo que los procesos, la educación popular en última instancia son procesos artísticos, son procesos de creación de algo que no existía y que podemos hacer que exista. En el momento en que yo logro abrir mi inteligencia y mi corazón a una perspectiva nueva, a una insinuación, a un estímulo, a una búsqueda de investigación o a un tema de diálogo para profundizar o a una práctica que me lleva, me impele el poder estar en un proceso, en ese momento estoy creando. Y entonces hay un elemento artístico en el sentido de una creación de algo inexistente hasta ese momento. Yo siempre he pensado que tenemos el privilegio de que podemos hacer que existan cosas que todavía no existen. Entonces, la pregunta en este momento trágico de pandemia es, ¿seremos capaces, de qué podemos ser capaces de crear artísticamente, de innovar radicalmente a partir de esta situación? ¿Cómo desarrollamos nuestra imaginación, nuestras capacidades? Y ahí la idea es que estos intercambios nos puedan suscitar pistas, propuestas, inquietudes. Por eso el tema de Freudiano de la pedagogía de la pregunta no es, bueno, ahora el maestro en lugar de dictar clases lo que hace es tirar preguntas. No, hay gente que agarra esta idea de la pedagogía de la pregunta así. No, es una pedagogía que nos enseña a preguntarnos cada vez más profundamente, a no contentarnos con la primera respuesta que tengamos, a ir al fondo de las cosas. Entonces, generar esa capacidad crítica, esa capacidad de cuestionamiento es decisiva para poder entonces desarrollar nuestra capacidad de aprendizaje. Y eso es un arte. Y el arte tiene que ver con nuestra sensibilidad y tiene que ver con el involucramiento integral de todo nuestro ser personas para ese encuentro que puede ser utilizando un medio virtual y utilizando también todas las potencialidades y posibilidades presenciales que nos permitan desarrollar nuestras capacidades para pensar, para imaginar, para crear algo nuevo. Entonces, gracias por tu intervención, porque me parece que va por ese lado. Y en ese sentido, todos los programas de animación sociocultural, en la medida en que posibilitan que esa creación y esa manifestación de las posibilidades que tenemos las personas sean transformadoras en una orientación de una línea de transformación del proyecto popular, es en ese sentido que animación sociocultural puede ser una forma de educación popular transformadora. No sé si hay más temas intervenciones. Sí, profe, por ahí hay varias preguntas, pero bueno, le voy a dar la palabra nuevamente a la profe Alexa. No, estaba pensando, bueno, y me disculpo porque me tengo que retirar enseguida para clase, pero estaba pensando, mi querido Oscar, mi querido Leo y mi querido Tavo, que durante mucho tiempo digamos, la educación popular se preocupó por eso que Freire llama la concienciación, es decir, por esa, ha sido un eje fundamental de la educación popular, ayudarnos a reflexionar sobre las condiciones históricas en las que vivimos, los contextos de opresión, pero también los contextos de liberación, los contextos en los que podemos generar emancipación. Si uno piensa en algún momento y positivamente esta condición de pandemia, uno diría, lo que esta pandemia quitó fue el velo que nos impedía ver esas desigualdades arraigadas, esas condiciones de opresión históricas, esa violencia estructural en la que vivimos,
Yo tengo la esperanza que este momento, que ha sido como un momento de verdad, es decir, de descubrir cómo es que vivimos todos y todas en este planeta, bueno, no todos y todas, pero sí la mayoría, cuáles son las condiciones de opresión, todo eso que acabo de mencionar, quizá eso despierte en nosotras y en nosotros una posibilidad de abrazar la educación popular como una posibilidad de construir alternativas. Yo quisiera pensar de manera muy optimista que este momento en el que es innegable que no podemos seguir viviendo de esta manera, un momento en el que no podemos seguir aceptando ni el modelo económico, ni el modelo de opresión social, político, el racismo, todos estos sistemas patriarcales en los que hemos vivido tanto tiempo. Esto nos permite encontrar en la educación popular una alternativa. Y yo creo, mi querido Oscar, que tu libro llega en un muy buen momento. Llega como caído de Costa Rica. Llega como caído de tus manos para ayudarnos a pensar que sí, tal vez sí, la educación popular puede ser en este momento abrazada por muchos y muchas que en otro momento pensaban que la educación popular era solamente para los barrios pobres, para los educadores que no habían podido conseguir trabajo con el magisterio o para la educación de adultos y no formal. Es decir, que pensemos la educación popular como una ruta de esperanza, como una ruta que nos permita pensar y actuar y transformar y salir robustecidos a afrontar esta historia que tenemos hoy. Uh-huh, uh-huh. Pues yo creo que por ahí es una de las pistas tal vez más importantes, entender que los procesos de educación popular son procesos enraizados en la vida, en las condiciones, y que la comprensión de esos fenómenos y sus causas es lo que nos va a permitir transformar también esas causas, ir hacia la raíz de las problemáticas. Por eso es que creo que educación popular siempre tenemos que mirarla como procesos integrales de formación que llevan su tiempo. No es simplemente el aprendizaje de un esquema, de unas palabras, sino que suponen una comprensión. Entonces hay un esfuerzo por desarrollar nuestras capacidades de aprendizaje, por desarrollar nuestras capacidades de comunicación, por desarrollar nuestras sensibilidades, por de repente incluso desarrollar nuestras sospechas, nuestras curiosidades, es decir, de tal manera que luego ya no nos la creemos tan fácil cuando nos empiezan a echar el mismo rollo que nos hemos creído toda la vida, salir de esa ingenuidad para mirar más críticamente. Pero eso solo se logra a través de un proceso teórico, práctico, emocional, donde podemos vivenciar eso. Y llega un momento... Se volvieron a llamar ahí. Estamos, ¿verdad? Sí, sí, profe, aquí seguimos. Sí, maestro, estamos escuchando. Estamos ya. Sí, es que entra una llamada y se corta. Por eso es que yo creo que estamos en un momento donde esos elementos se nos plantean como posibilidad de poder construir una capacidad crítica y alternativa más permanente. Pero, digamos, yo coincido en una cosa interesante que has dicho, Alexandra. Es decir, nos va quedando muy evidente de que tenemos que hacer ese cambio radical. Ahora, ¿cómo hacerlo? Cómo generar la fuerza organizativa y la propuesta político-pedagógica suficiente para poderla lograr. Yo creo que ese es el desafío que tenemos de impulsar procesos de educación popular vinculados a eso. Muchos procesos, incluso la transformación del sistema educativo tradicional, también en un vínculo mayor entre lo que se estudia y lo que se hace entre el barrio y la escuela, entre la universidad y las organizaciones sociales, en todos los campos formales, no formales, informales, de comunicación o de organización que existen, convertirlos en dinámicas que nos van permitiendo ser protagonistas de cambios y de transformaciones. Profe, bueno, la compañera Alexa pues se acaba de retirar en este instante porque tiene clase. Entonces, pues le deja un saludo muy especial, se fue muy contenta y a la vez muy triste porque desde luego quería seguir charlando. Y también un saludo muy especial le manda pues como a toda la gente que nos está escuchando. Y para, digamos, el cierre del programa, voy a recoger
dos, tres preguntas más que hay por aquí muy interesantes en el chat. Ahí las respondemos de manera concreta y darnos 5 minuticos al final, profe, porque la gente ya está por aquí preguntando que dónde puede adquirir su libro. Entonces aprovechamos y les contamos cómo va el proceso editorial y más o Buenísimo. menos cómo va a ser la ruta como para conseguir el libro más adelante. Entonces voy por las preguntas y Tavo por ahí, si se me escapa alguna, me ayudas, porfa. Eh, bueno, por aquí hay una pregunta muy política, muy contundente que dice, profe, ¿cómo fortalecer la educación popular ante gobiernos de derecha que promueven la privatización de la enseñanza? Uy, uy, uy. Por aquí hay otra pregunta de los amigos de la Corporación Cultural Comunitaria Tabanza, que es una de las organizaciones que está en experiencias vivas en el departamento de Boyacá. Ellos te preguntan, en territorios urbanos de ciudades en crecimiento, en las cuales no han existido procesos de educación popular, sino modelos tradicionales y conservadores, ¿cuál es la reflexión acerca de las rutas y desafíos de construcción y consolidación de procesos de educación popular? Eh, y otra que veo aquí, ¿de qué manera la educación popular puede orientar prácticas educativas de los programas de intervención de las organizaciones sociales en territorios diversos? Entonces, si quiere, profe, retomamos esas tres y bueno, ahí empatamos como para explicar un poco como cuál va a ser la ruta como para el lanzamiento del libro y dónde lo pueden adquirir. Ok, bien. Ok, gracias. Bueno, yo creo que todos son temas que nos llevan a unas reflexiones, digamos, también más amplias y también a ubicarlo en contextos más específicos y concretos. Sobre el tema del papel o del rol del proceso de educación popular en gobiernos de derecha que tienen una política de privatización, que en realidad son la mayoría de los gobiernos que tenemos en América Latina, ¿verdad? Esa es como la propuesta hegemónica, la privatización, el desmontaje de la educación pública, de la gratuidad de la educación pública, de la calidad de la educación pública en todos los niveles, y que la voy a ligar con la segunda pregunta sobre lo que es el tema de los contextos conservadores, porque estas propuestas que tienen una base neoliberal y que son formas de restauración conservadora ante las propuestas de cambio que han ocurrido en América Latina, son producto precisamente de un tema que está permanentemente en disputa. Yo creo que tenemos que pensar que todas estas temáticas, nuestra propia realidad y lo que está aconteciendo en este momento, nos coloca delante nuestro una disputa en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo educativo, en lo epistemológico. O sea, atraviesa todo porque son disputas que tienen que ver con una confrontación ética. Detrás de las propuestas de privatización existe el refuerzo de una ética centrada en los valores del mercado, en los valores del capital, en los valores de la utilidad, del lucro y del consumo, en los valores individualistas del éxito individual por encima de los demás. Entonces, detrás de esa propuesta, de esa concepción ética, en el fondo, es que se orientan unas políticas y orientaciones hacia políticas educativas y una forma de pedagogía que precisamente trata de buscar eso, trata de buscar la elitización de la educación, porque no interesa que la mayoría de la gente tenga todas las capacidades desarrolladas, sino aquellos sectores de las clases dominantes que son los que van a dirigir y controlar esa situación. Entonces, la privatización no es solamente un modelo, por decir, que tiene que ver con costos y beneficios. No, es algo que tiene que ver con una propuesta ética conservadora, de incluso de restauración conservadora frente a los procesos de cambio. Si miramos nosotros lo que ha ocurrido en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en Chile, es decir, en todos los lugares donde han habido propuestas de transformación a nivel gubernamental en cuanto a políticas educativas más progresistas, más inclusivas, propuestas educativas más democráticas y democratizadoras, se han instaurado un retroceso hacia formas de privatización y hacia formas elitistas de educación. Entonces,
Esto han tenido que ver también organismos internacionales. Hay una corriente hegemónica internacional que va en esa línea. Se imponen algunos parámetros, los rankings famosos que juzgan el nivel de calidad de las universidades, etc. Por lo tanto, el derecho a una educación de calidad pública, gratuita, laica e inclusiva queda amenazado por estas políticas porque nosotros tenemos otra ética. Estamos apostando a una ética de la solidaridad. Estamos apostando a una ética del desarrollo de todas las personas, del respeto a la diversidad y del respeto a todos los derechos de todas las personas a lo largo de toda la vida. O sea, en el fondo, esta apuesta ética por el respeto a todos los derechos, naturaleza incluida de la cual formamos parte, de todas las personas y de todos los espacios en los que habitamos a lo largo de toda la vida, marca, por lo tanto, una propuesta política y una propuesta pedagógica, una propuesta que tiene que ser dialógica, democrática, liberadora, desarrolladora de nuestras capacidades y no simplemente una propuesta de formación profesional para tener, digamos, las personas que van a controlar las industrias de moda. Que no quiere decir que nosotros podamos o necesitemos, que no vayamos a necesitar, poder entrar en todos los campos del conocimiento, incluso los más sofisticados, porque es necesario una investigación de punta en todos los campos. Lo estamos viendo a partir del tema de la pandemia. Pero que vamos a descubrir que haya una vacuna que la invente un laboratorio para que sea millonario, o vamos a luchar porque precisamente esos conocimientos sean conocimientos de acceso público, gratuito, porque la salud es un derecho universal y gratuito. Es decir, ahí es donde está el tema. Yo me formo como microbiólogo para hacerme rico o me formo como microbiólogo para poder entonces desarrollar una contribución a la sociedad y al mundo. Ahí es donde atravesamos estos temas. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, yo creo que en todos los países tenemos recursos, experiencias, potencialidades pasadas y presentes que nos muestran pistas de cómo podemos hacer. Necesitamos tal vez identificar esas propuestas, articularlas más, necesitamos generar un debate. Debates, por ejemplo, en Colombia hay un debate pedagógico súper interesante. La expedición pedagógica colombiana es maravillosa de cómo el magisterio ha entrado a debatir sobre las políticas públicas de educación. Hay experiencias culturales de recuperación de la identidad y de la organización popular maravillosas también que nos pueden permitir pensar otra manera de construir un sistema educativo o como otras maneras, incluso no solo de construir un sistema educativo, sino que ampliar y no pensar que educación es solo la escuela. Muchas veces se piensa, vamos a analizar los problemas de la educación contemporánea, y lo que se habla es de los problemas del sistema educativo contemporáneo, de las escuelas contemporáneas. Pero la educación no es solo eso, la educación tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la manera como nos informamos, tiene que ver con el influjo ideológico que recibimos a través de la televisión, a través del cine, a través de la propaganda. Es decir, cómo nos educamos también depende de las relaciones sociales que vamos desarrollando, de la capacidad de vínculo con procesos de organización, etc. Hoy en Estados Unidos la gente se está educando contra el racismo a partir de tener que enfrentar una política represiva y discriminatoria como la que ha estado viviendo y ha estado marcando este país. El sueño americano se desmorona precisamente al mostrar que estaban con pies de barro con relación a un problema que nunca habían podido enfrentar y resolver. ¿Cómo se educa a la gente? Poniendo una clase sobre discriminación en el aula. Bueno, no es que no haya que ponerlo, pero tal vez estos movimientos son mucho más educativos que lo que podríamos pensar colocar en un currículum un tema sobre esto. Bueno, entonces me parece que ahí, pues igual, creatividad, imaginación, aprovechar las experiencias existentes, aprovechar la articulación, el incentivo mutuo entre unas y otras, inspirarnos mutuamente. Y la otra pregunta, el vínculo con las organizaciones sociales. Francamente, yo no creo que tenga sentido pensar procesos de educación popular que no estén vinculados a una dinámica organizativa de algún nivel, que no puedan alimentar perspectivas de organización, de asociación, de colaboración, de trabajo colectivo, de encuentro mutuo, de pensar más allá de las condiciones que tenemos en este momento. Y de lo que yo conozco de América Latina, he tenido el privilegio
de trabajar en procesos de educación popular en todos los países de América Latina, siempre me he encontrado con gente creativa, me he encontrado con gente que está vinculada a organizaciones y movimientos sociales, me he encontrado con gente que hace un trabajo comunitario de años y que ha generado procesos de identidad, de expresión cultural con una riqueza enorme. Entonces, yo creo que hay que siempre pensar en el desarrollo de los procesos de organización, en la democratización de esos procesos de organización. También tenemos que ser críticos de repente con formas de liderazgo que pueden ser todavía verticales, autoritarios, machistas, patriarcales. O sea, tenemos que pensar en formas diferentes que nos permitan que esos elementos utópicos que tenemos los podamos poner en práctica desde ahora. Hay una experiencia muy interesante que en medio de la pandemia se ha desarrollado, por ejemplo, con la elaboración de pequeños radioprogramas o, como podríamos decir, chats de audio entre personas de las comunidades. Esto lo han hecho en Argentina, un programa de organizaciones sociales que tiene la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, de poder recoger testimonios, voces, a través de redes de WhatsApp, donde la gente va diciendo sus opiniones, cuenta sus historias, se recogen y con eso se elabora un programa que se devuelve a otras gentes. Hay muchas iniciativas que se están creando en ese sentido y creo que hay que ponerle atención. Iniciativas de economía solidaria, iniciativas de trueque, iniciativas de defensa del territorio, de evitar desahucios, de no pagar o que no suban los costos de los servicios básicos, el derecho a la salud, el derecho a la organización, el derecho a la participación. Bueno, miles de campos para los cuales tenemos que estar organizadas y organizados y no simplemente actuar individualmente para ver cómo resolvemos nuestro problema. Ese es el desafío del momento, cómo rompemos ese paradigma patriarcal, individualista, autoritario, capitalista, centrado en el mercado y logramos colocar otras formas, de otros valores, otros espacios de encuentro, de interrelación, que nos permitan construir otras realidades y que esas otras realidades sean efectivamente, auguren nuevas sociedades para nuestro propio futuro y las futuras generaciones. Creo que por eso, con esto podemos abordar un poquito temas interesantes que se han planteado, Leonardo. Gracias, profe. Elevar la palabra a Tao. Oscar, muchísimas gracias, de verdad es muy emocionante poder compartir la palabra con vos el día de hoy. Yo quiero hacer una pregunta también, no quiero quedar sin preguntarte, porque quiero retomar algo que hablaste en algún momento el día de hoy y era el papel del arte en esos momentos de cambio y de crisis. Hacías de alguna manera un ejemplo, mencionabas a la cumbia villera en Argentina. Yo podría mencionar acá, para hablar un poco de la música alternativa colombiana, el punk medallo o el ultrametal, hecho en Medellín como ejercicios también para hacer memoria, e incluso un poco más cercanos podría aprovechar para saludar a Fabio Garrido de Francia Muerto, que ha estado por ahí preguntando y muy activo en el chat el día de hoy, y mencionar también el disco Campesino de la Doble A, como de discos que ha salido en el último tiempo, como parte también de ese ejercicio de contar lo que pasa en nuestros territorios. En ese contexto, venimos desarrollando los días martes un programa que se llama Memorias Sonoras, a través de estas mismas redes, donde estamos hablando del poder transformador de la música en general. Y la pregunta que le tengo para retomar el tema del papel del arte es, de esos artistas que han cantado esos cambios, ¿cuáles son sus favoritos? O sea, ¿qué nos puede contar un poco de esa experiencia a partir de esos juglares que cuentan nuestras historias a partir de la canción? Para tener como otra cita, además que no sea solamente la de los libros, ¿no? Bueno, sí, perfecto. Me parece bueno tener esas citas más amplias. Antes de directamente contestarte eso, yo creo que cuando hablamos de expresiones artísticas, hablamos de toda la multitud de posibilidades que se dan, por ejemplo, a través de los grafitis, ¿ah? A través de los bailes, de los encuentros de las personas en fiestas populares, en carnavales. A mí me tocó hace poco estar en Uruguay, precisamente unos días antes de la pandemia. Me tocó estar en una festividad que llama la Fiesta de la Patria Gaucha. Y es muy interesante porque supuestamente, bueno, es una fiesta tradicional que tiene que ver con elementos de la identidad gauchesca, digamos, de la población. Esto se llama un lugar que se llama Tacuarembó, en una zona lejana, digamos, de Montevideo, más vinculada al campo, cerca de la frontera con Brasil. Bueno, a lo que voy es que me asombró que esta fiesta que se hace todos los años
escoge un tema, una temática para que la gente haga una representación y construya unas cabañas y unos donde recree esas historias a partir de su propia realidad. Y este año había sido el tema de la migración. Entonces, distintos grupos comunitarios crearon en un recinto ferial cerca de, no sé, 40, 50 construcciones de casas que eran como las que habían sido las originales que trajeron unos emigrantes rusos, o donde en la guerra no sé cuánto se hizo un hospital de campaña a partir de una historia específica en un determinado lugar hecho por un médico migrante, etc. Entonces, yo percibí que una cosa que puede ser una representación muy tradicional o incluso verse como una cosa folclórica en particular, puede tener una potencialidad enorme, ¿no? Una expresión de la recuperación de la propia historia, porque además era como entrar en cada una de las épocas. Cada cabaña era una época diferente con sus objetos, la gente había recuperado testimonios, había recuperado ropa, había recuperado una cosa impresionante. Bueno, pongo eso como un ejemplo para ver que las expresiones artísticas son enormes y múltiples, tienen que ver con la literatura, y por eso nosotros y nosotros deberíamos también expresarnos de esa manera y no pensar que todos son como ideas racionales bien estructuradas, que claro hay que tenerlas, pero que hay que buscar otras formas de expresión. Claro, a lo largo de todo este tiempo ha sido una cosa muy, muy importante la música, en el caso mío, de mi vida, y por ejemplo fui muy marcado por la nueva canción chilena, por Ángel Parra, por Violeta Parra, por los Quilapayún, por Inti Limani, luego en Uruguay los olimareños, es decir, había un conjunto de grupos que marcaron, digamos, mi juventud, que sigue estando viva, por si acaso, juventud acumulada en el tiempo, pero que no se pierde, que marcaron nuestra sensibilidad, porque estando en el Perú y sabiendo que estaba el proceso de la Unidad Popular en Chile y las luchas que existían en otros países de América del Sur, estas músicas nos unían, nos identificaban, y que ahora en las movilizaciones chilenas se siga cantando el pueblo unido jamás será vencido, de pie cantar que vamos a luchar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás unido junto a... Eso es una canción que yo lo escuchaba a los 18 años, ¿eh? Y tenía un sentido, y ahora, 50 años después, sigue teniendo una fuerza no de reproducción mecánica, sino de un sentido que se va construyendo. Las canciones de Carlos Mejía Godoy, de Luis Enrique Mejía Godoy, de Ali Primera, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera, todo lo que ha significado Camilo Palomares en México. Es decir, tenemos una cantidad de cantantes, hombres, mujeres, creadores artísticos que nos han marcado en distintas épocas, pero que han marcado, ¿saben qué? Nuestra sensibilidad, que han marcado también un elemento de reafirmación de la voluntad. Incluso si hubiera el tiempo, pues ahorita aquí tengo mi guitarra, podríamos cantar una cancioncita ahí de Luis Enrique Mejía Godoy y no dejamos que sea simplemente... Profe, hágale, hágale. Hágale sin problema. Tenemos todo el tiempo. ¿Quién? ¿Le hacemos? Sí. Mientras usted se prepara, yo voy a aprovechar, profe, mientras usted se prepara, voy aprovechando, profe, porque además de este ejercicio con la música, quería contar, estando aquí en Entre Líneas Librería, pues aproveché para hacer algo y es acercarme un poco a los libros disponibles de los pues lo primero que me encontré así en una búsqueda de 5 minutos fue apenas aquí. También pues, podemos encontrar cantidad de libros de Freire que también están disponibles acá para las personas que están en Medellín o en Colombia, porque también se pueden llegar estos libros a través de domicilio. Estamos haciendo domicilios desde acá en Entre Líneas. Aprovecho también para contarles que las librerías en Medellín ya abrieron sus puertas. Por eso estoy en este momento de tapabocas, porque estoy dentro de una en el centro de Medellín que tiene mucha magia, y a la que quiero invitar a las personas para que se acerquen, porque pueden encontrar no solamente libros tan importantes como los que hemos referenciado el día de hoy, Bodal, Valborda, podemos pasar por un montón de autores que hemos hablado hoy, sino además más de 9.000 títulos disponibles acá en la librería. Más tarde vamos a contar un poco
el tema del libro del profe también y cuándo va a estar disponible. Y todo el mundo sabe la dirección de la librería para ir a buscarlo, sabe que ya abrieron. La librería queda en la avenida La Playa, entre El Palo y la avenida Oriental. Ahí al frente del Centro de la Lectura Infantil, en la avenida La Playa, hay bajando unas escalitas, hay un paticito muy lindo que creo que todos referenciamos acá en la avenida La Playa, y ahí queda la librería Entre Líneas. Profe, aquí bienvenido siempre, no vemos la hora de tenerlo por acá para que nos tomemos un tintico. Iremos, ojalá pronto, me encantaría. Entre Líneas vamos a estar aquí siempre abiertos para usted y para todos los que nos quieran acompañar. Y obviamente también quiero invitarlos para que sigan la librería, y les quiero contar algo, pero lo dejamos para el final, porque igual tenemos un regalito para las personas que han estado pendientes y participando del chat del día de hoy. Profe, ya tienen la guitarra en la mano. Bueno, es bueno tener siempre la guitarra en la mano. No, es que lo que pasa es que aquí estaba ensayando el otro día una canción y estábamos en un webinar y se me ocurrió cantar, y entonces de ahí vino un poco la idea de no dejar por fuera esto. Esta es una canción de Luis Enrique Mejía Godoy que se llama Tengo América en mi voz, y que a mí me gusta mucho porque creo que en este momento recoge este tema de la unidad latinoamericana, caribeña. Habla de nuestra América, como decía José Martí, la América nuestra, la América que tenemos que construir los y las latinoamericanas y caribeños con toda nuestra riqueza cultural, y que dice así: tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. A ver, voy a ver si la gente, cada quien en su lado, se vaya ahí. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi piel. Yo soy de este continente de pájaros insurrectos, que en medio de las tormentas su propia vida defiende. Soy indio, negro y mestizo, hijo de un tiempo feroz. Tenemos muchas historias y levantamos la voz. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Marimba, quena y zampoña, flauta de barro y tambor, guitarra de Andalucía, que el Caribe la preñó, y millones de habaneras, calipso, cumbia y reggae, boleros, sones y tangos que esta América parió. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Soy América Latina, que de este lado del mar, hace más de 500 años, lucha por su libertad. Tanto oro se llevaron por el norte y por el sur, robaron nuestras riquezas, pero no la dignidad. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Bueno, la pueden buscar en YouTube y la ven ya a Luis Enrique Mejía cantándola bien, con todas las de la ley, pero aquí le hacemos a todos sin vergüenza y con cariño. Sí. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Esto salió muy lindo. Bueno, gracias a ustedes. Ok. Un abrazo, Leo. Sí, pero antes de irnos, profe, porque mucha gente ha preguntado en el chat que cómo puede adquirir su libro. Entonces, para las personas que estén interesadas, les contamos que pues digamos, el proceso de producción de la versión del libro de la historia de la educación popular en América Latina para Colombia la estamos desarrollando en una coproducción entre Editorial Deliberar, de la cual hago parte, y el Fondo Editorial de la Universidad Autónoma Latinoamericana,
Y aprovechando aquí que estamos articulados con Entre Líneas en todo este proceso de Pluriverso Radio, pues también vamos a tener el apoyo de Entre Líneas para que sea centro distribuidor. En el calendario que tenemos, pues el libro va a estarse lanzando en el mes de agosto. Creemos que a mediados estén muy pendientes de las redes del profe, también de la página de la editorial de Liberar, de liberareditorial.com, de la página del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y creo que vamos a tener ambas versiones, versión para venta por descarga digital y versión en físico que la van a poder encontrar en la librería Entre Líneas, que Tavo les dijo ahorita dónde está ubicada, y en el fondo editorial de un aula que está en el bloque principal de la Universidad Autónoma. Entonces, también muy importante que apoyemos al profe adquiriendo su libro, un trabajo de muchos años, mucho esfuerzo, y seguro que todo esto es simplemente un ejercicio de rutas solidarias para que se puedan seguir apoyando procesos de educación popular en todas partes. Eh, Profe, le agradecemos muchísimo, muchísimo por su compañía hoy. Este tiempo se nos fue volando. Mucha gente conectada, felicitándole, agradeciéndole por su trabajo, agradeciéndole por la cantada. Y bueno, como usted lo decía ahora, no sabíamos que estas redes eran tan potentes y vino una pandemia y nos mostró que por aquí podemos realmente conectarnos muchísimo. Y bueno, de pronto si se nos quedó algún comentario, pregunta, les pedimos disculpas. Tratamos de que los programas sean cortos por el tema del enlace, que a veces se nos cae la señal. Pero les agradecemos mucho por acompañarnos en Pensamiento Vivo. Recuerden que estamos dentro de una semana con un nuevo programa. Los martes estamos a las 7 de la noche en Memorias Sonoras. Tavo tiene una idea, profe, y es invitarlo a Memorias Sonoras a cantar porque es un programa de música y memoria. Bueno, vamos a poner a ensayar entonces a ver qué. Digamos, teniendo esta sobre la música, sobre transformación y sobre memoria desde las canciones. Es un espacio que tenemos los martes a las 7 de la noche. Ya tenemos el inventado de la próxima semana, Caliche confirmado, también va a estar por allí, va a estar acompañándonos el martes a las 7 de la noche, va a estar acompañándonos Caliche, David Bravo, este personaje del punk de Medellín, Desadaptados, que ha narrado a través también de los libros un poco la historia de ese movimiento digamos, la influencia que he tenido sobre los jóvenes en el norte de nuestra ciudad, de Medellín. Entonces, también agradeciéndole a él ese espacio abierto. Aprovecho, profe, también. Es importante que nos acompañe en ese espacio. Esperemos cómo logramos cuadrar agendas para que esté con nosotros en alguno de esos martes sonoros. Bueno, mándame el enlace para ir sacando el rato para escucharlo, por lo menos, no tanto para participar, pero para ir acompañando también lo que ustedes hagan con muchísimo gusto, ya que estamos en estas aventuras juntos haciendo cosas. Listo. También, Leo, antes de hablar un poco del resto de agenda que tenemos para esta semana y la próxima a través de Pluriverso Radio, quiero contarle a todas las personas que nos están acompañando a través de Facebook Live y a través de los diferentes espacios donde estamos distribuyendo este contenido, que nuestros amigos de Entre Líneas, donde estoy el día de hoy, esta librería en el centro de Medellín, le quiere regalar un 10% de descuento a las personas que estuvieron muy activas con comentarios en el Facebook Live de la Escuela de Experiencias Vivas. Entonces, a mí se me ocurre una metodología muy sencilla. Tavo, te perdimos. Justo en el momento que te iba a decir, Justo cuando era la promoción se nos fue Tavo. Creo que puede funcionar. ¿Estoy? Sí, ya. ¿No? Ok, bueno, esto fue como el cliché de la literatura de el tesoro está en... Básicamente lo que les proponía entonces es que en Entre Líneas, quienes vayan al Facebook de Entre Líneas Librería, se nos encuentran ahí en Facebook como facebook.com/Entre Líneas Librería Medellín, nos hablan en el chat. Las 5 primeras personas que nos hablen en el chat y que nos cuenten que hicieron parte de este pensamiento vivo van a tener un 10% de descuento en los libros que tenemos disponibles acá, más de 9.000 títulos, porque aquí hay un libro para cualquiera de nosotros. Y para que nos acompañen entonces con una compra, ya saben, está el espacio abierto, las librerías en Medellín
están ya a puerta abierta y a través también de venta digamos, virtual, a través de nuestros canales de comunicación, pues también podemos hacerles llegar ese libro a otros lugares del país. Y bueno, y más adelante ya les contaremos cuando sea el momento cómo adquirir el libro del profesor a través de Entre Líneas también. Leo, ¿qué tenemos programado Sí. para mañana? Bueno, mañana es el programa de Ciudad Comuna, muy caliente, muy candente. El programa por los barrios, que es un programa muy necesario, porque es la voz, el diálogo, las reflexiones desde las periferias que están viviendo este confinamiento en situaciones muy complejas, porque este gobierno realmente no reconoce a la mayoría de los territorios que están en las periferias de Medellín. Y Ciudad Comuna creó este programa para mostrar las realidades desde el territorio. Mañana va a estar muy interesante porque va a haber un debate sobre el plan de desarrollo de la ciudad que se acaba de apoyar. La postura de Ciudad Comuna es que el plan es ilegítimo porque realmente no fue participativo. Y en ese debate pues van a estar líderes, lideresas de la comunidad hablando de su postura sobre ese plan de desarrollo. El amigo Martín Román, que es un investigador que trabaja todos estos temas del desarrollo territorial desde la perspectiva crítica, y la concejala Dora Saldarriaga de Estamos Listas. Entonces estamos haciendo el esfuerzo de que el programa sea una triangulación y realmente un debate sobre posturas, sobre lo que significa la planeación, el desarrollo en la ciudad. Entonces no se pierdan mañana ese programa a las 10 de la mañana. Profe, para despedirnos, las palabras que quieras compartir a la gente que sigue aquí conectada de despedida, y con eso nos vamos, lo prometo. Ya no nos queremos ir, yo tampoco. No, un abrazo, yo creo muy agradecido con la oportunidad, con este diálogo. Me interesaría si me puedes mandar, no sé si es posible copiar las cosas que la gente puso, si tiene algunas inquietudes Claro o que preguntas, sí, profe. me gustaría poder recibir eso para también alimentarme de eso y decir que estamos en esta búsqueda y que seguimos, que tenemos que ponerle con mayor fuerza para todas las cosas que hay que construir. Que estoy muy contento, ojalá que el libro sea una oportunidad para apoyar los procesos también. Y gracias, muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Bueno, profe, muchas gracias a usted, a todas las personas que nos acompañaron hoy. Cuídense mucho, cuiden a los suyos. Y bueno, nos vemos en el próximo Pensamiento Vivo. Feliz tarde, que estén bien. Ok, bueno, seguir así. Gracias, Leo.